Listo, entonces voy a comenzar ya. Buenos días nuevamente a los que no había saludado. Hoy, 29 de abril, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la guía número 6. Si ya la estuvieron mirando, verán que está bastante sencilla. El tema pues es simplemente recordar algo de ecuaciones, cómo se despejan ecuaciones, que es como el concepto básico detrás de las inecuaciones y las desigualdades. Entonces, como ustedes saben, en esta guía estábamos mirando historia, de evolución, entonces, de evolución del pensamiento. En esta línea de tiempo les dejé algunos datos importantes acerca de acontecimientos que marcaron la historia del surgimiento de las matemáticas en las diferentes civilizaciones, ¿sí? Como para que echaran una ojeadita. Listo, entonces ya para iniciar vamos a trabajar en la temática de desigualdades, una temática ya correspondiente al grado 11. Como les decía la vez pasada, pues ya este año estamos tratando de llevar las temáticas pues propias del grado. Ya el año pasado se hizo bastante flexibilización y pues este año ya viendo los resultados del ICFES y demás, pues creímos conveniente seguir avanzando en los temas. Digamos, creo que hasta aquí, hasta este tema, dejaré lo de 11 y me toca devolverme con ustedes a ver trigonometría, ya que el año pasado pues esta temática no se alcanzó a ver. Ustedes apenas vieron lo de las conversiones, si se acuerdan, lo de los grados a minutos, segundos. Creo que fue lo único que alcanzamos a ver. Entonces, pues este año nos toca devolvernos allí un poquitico porque pues este tema sí les sale mucho en las pruebas. ¿Sí? Entonces, ahorita pues a partir tal vez de la siguiente guía ya miraré si les trato de introducir un poquito la trigonometría. Listo, entonces, bueno, ¿por qué son importantes las desigualdades y las inecuaciones? Entonces, si ustedes ven en términos cotidianos, tal vez no nos demos cuenta, pero estamos trabajando diariamente con inecuaciones y desigualdades. Cuando utilizamos expresiones más o menos tanto o hasta tanto, la máxima capacidad de algo es tanto, estamos utilizando inecuaciones. Entonces, acá les ponía un ejemplo que nos dice que en la vida cotidiana es de suma importancia saber comparar números para tomar decisiones. Por ejemplo, para ver qué tasa de interés nos conviene al pedir un préstamo. O en el solo hecho de comprar un auto, uno compara el rendimiento en carretera o en ciudad, la cantidad de puertas, el espacio en el maletero, etc. Ejemplos más sencillos como esta señal de tránsito que se utiliza para indicar el máximo de velocidad permitido en un tramo de vía para cualquier medio de transporte, con el fin es evitar accidentes según el diseño de la vía. Entonces, cuando utilizamos expresiones, esperen acá, Sergio, que incluyen mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, estamos utilizando desigualdades. Entonces nos dice, una desigualdad es una expresión de la forma A menor que B, A mayor que B, A menor o igual, A mayor o igual que B, en la que A y B son números reales. Y las desigualdades entre números reales se pueden representar en intervalos. Entonces, cuando decimos cuáles son los números mayores que 2, mayores o iguales que 2, entonces incluimos al 2 y van los números de 2 en adelante. Si lo dejo solo en términos números, entran todos los números, enteros, las fracciones, pues todo el conjunto de los números reales, es decir, los mayores que 2 son desde el 2,001, el 3, el
el 4, el 5 medios, que sería igual que 2,5. Entonces, todos los números mayores que 2 los puedo representar en un intervalo como del 2 hasta infinito, que es lo que vamos a aprender ahorita más adelante. Entonces, los intervalos, esos intervalos en los que yo puedo ubicar esas desigualdades, decimos que pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos. Entonces es lo que vamos a aprender a continuación. Si A y B son números reales tales que A es menor que B, entonces se llama un intervalo abierto. Siempre vamos a aprender que cuando solo utilizo el signo menor o el signo mayor, ¿qué quiere decir? Que no incluye a ninguno de los dos números. O sea, si fuera, digamos, 2, perdón, los números solo así, mayores que 2, de 2 en adelante sin incluir el 2. O si fueran los números menores que 2, desde, mejor dicho, desde menos infinito hasta 2, que son los menores que 2, pero sin incluir ese 2, o sea, tanto por derecha como por izquierda, pero sin incluir al número, ¿sí? Entonces decimos que si A y B son números reales, tales que A es menor que B, entonces se llama intervalo abierto al conjunto de todos los números reales que son simultáneamente mayores que A y menores que B. Entonces, si yo lo voy a representar, se representa así. Miren, es como si fuera un pedacito de línea recta y lo pongo entre paréntesis, o esos paréntesis que llamamos abiertos, para denotar todos los numeritos que hay en ese intervalo, entre A y B, pero sin tocar A y sin tocar B, ¿sí? Entonces, en la notación, entre paréntesis A, B, los paréntesis indican que los valores extremos no se incluyen. Gráficamente, un intervalo A, B se representa así, ¿sí? Entonces, son todo ese conjunto de números que están entre otros dos, pero sin incluirlos a ellos. En cambio, cuando yo hablo de los intervalos cerrados, que es lo que vamos a ver aquí, que siempre, o cómo sé la diferencia entre un intervalo abierto y uno cerrado. Como les decía, los abiertos siempre me van a dar mayor que o menor que, pero cuando la expresión es mayor o igual o menor o igual, que es esta, ¿sí? El símbolo y la rayita debajo, estos sí me incluyen porque es mayor o igual que 2, menor o igual que 2, ¿sí? Es decir, me están incluyendo al 2. Estos que tienen el símbolo mayor que o menor que son los que llamamos intervalos cerrados. ¿Por qué? Porque me incluyen al número o a ambos números de los que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la representación? Que se escribe con corchete. Ya no es el paréntesis, sino es el corchete, este que es recto. El otro es curvo, este recto. Entonces, la diferencia claramente está en que en el intervalo cerrado son los números también que están entre A y B, pero incluyendo a A y a B. Caso distinto en el anterior. No, son los números entre A y B, pero sin incluirlos a ellos, a los extremos. Entonces, aquí en la tablita yo les ponía otro tipo de representación de los intervalos, porque está el abierto, el cerrado, pero también puede ser el semiabierto, ¿sí? Entonces el semiabierto es por acá. El tercero, miren que está paréntesis en A y está cerrado en B. ¿Qué quiere decir esto? Si está acá en el tercero, esperen, de pronto agrando un poquito. El de acá, ese tercero, abierto en A y cerrado en B. Entonces, ¿a quién incluye? ¿Al A o al B? Si lo tengo abierto en A y cerrado en B, ¿quién sí está dentro de ese intervalo? La La, ¿cómo tiene el paréntesis? ¿Lo tiene abierto o lo tiene cerrado? Miren acá, solo miren acá en la columna de notación del intervalo. O sea, mire, está paréntesis abierto en A y en B está cerrado. Sí, está el corchete. Entonces, si yo voy a interpretar este intervalo, ¿será que el A sí hace parte
¿O será el B el que sí hace parte? ¿O cuál hace parte y cuál no hace parte del intervalo? ¿Qué les dije de los intervalos abiertos, que eran los primeros que estaban acá? Los de los paréntesis. Aquí eran los números que están entre A y B, pero cogiendo A y a B o no. Incluyendo A y a B cuando están abiertos. Se incluye A y se incluye a B. Chicos. Miren, acá está escrito. No, pero usted dijo que no se incluían A y B. Muy bien, acá está. Si los intervalos son abiertos, es decir, está el paréntesis, no incluyen ni A ni a B. Mírenlo acá. La notación A, B, entre paréntesis, indican que los valores extremos no se incluyen en el intervalo. Esos son intervalos abiertos, es decir, no está ni el A ni está el B. Están los números que están entre ellos, pero sin tocar los extremos. ¿Y cuál es la diferencia con el intervalo cerrado? Que en este caso, mire que está cerrado en A y cerrado en B. Sí, está el corchete. ¿Qué quiere decir? Que son los números también que están entre A y B, pero incluyendo a la A e incluyendo la B. ¿Qué pasa aquí en el tercero? Está abierto en A y cerrado en B. ¿Qué va a pasar? Pues que no incluye a A, pero sí incluye a B. ¿Sí? Entonces, miren acá la notación. Vamos a mirar el primer intervalo. Esto también, ¿cómo lo leo? Son los X que están entre A y B. Miren que sean mayores que A y menores que B. Miren que el signo tampoco tiene el igual. Es la otra manera de darse uno cuenta. Si el signo no tiene el igual, es que no me toca a este número. ¿Sí? En este caso a A o a B. Ambos están con el signo mayor que o menor que. Es decir, el intervalo es abierto. Son los que están entre A y B, pero sin tocar a A y sin tocar a B. El segundo que me dice, son los X que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Cuando aparece el igual es que me está cogiendo el número, tocando al número, incluyendo al número. ¿Qué quiere decir? Que me incluye a A y me incluye a B. ¿Listo? Yo porque no lo veo en clase. Sergio, por favor, me hace silencio, me desactiva el audio. Sí, así. Esperen un segundo, que se me salió por acá. Listo. Entonces, ya les expliqué el segundo. El tercero, miren acá, son los X mayores que A o menores e iguales que B. ¿Qué quiere decir? Que el A va a quedar abierto y el B va a quedar cerrado. Es decir, incluye al B, pero no me incluye al A. El cuarto, ¿qué es? Los mayores o iguales que A, pero menores que B. Es lo contrario al anterior. Me incluye a A, pero no me incluye a B. ¿Sí? Donde esté el mayor o igual o el menor o igual, es el numerito que me va a incluir y ya sabemos que lo representamos como intervalo cerrado. Ahora aquí, ¿qué me dice? Los A son los X mayores que A. Todo lo que sea mayor que un número, pues, ¿qué va a hacer? Y como lo tenemos sin el igual, son los mayores que ese número sin incluirlo a él, es decir, de A hasta infinito. Ya sabemos que los intervalos, como les decía, se representan sobre la línea real, sobre la recta real, entonces van hasta infinito, infinito positivo o el infinito negativo. Acá, los X menores que B, pues voy a ir desde menos infinito, que sería el mayor número negativo, el menor número negativo, hasta el número B. Y no me incluye a B. Ahora, el penúltimo, X menor o igual que B. Ahí sí, lo que les decía, incluye el igual, es decir, me va a incluir a B. Como es menor, todos los que sean menores o iguales que B, pues va a ir hasta B, incluyendo al B. Y los mayores o iguales que A van a ir desde A, incluyendo A, hasta infinito. Listo, entonces esto lo vamos a necesitar para poderle dar solución a las inecuaciones, que es lo que vamos a ver aquí más adelante.
¿Qué es una inecuación? Es una simple desigualdad en la que intervienen una o más variables. Nosotros hasta el momento estábamos acostumbrados a resolver ecuaciones con el igual. Digamos, cuando teníamos 3x más 1 es igual a 2. Entonces, que les decía, despejen x o cuánto vale x. Eso lo sabemos hacer con el igual, ¿sí? Pero ahora nos van a presentar las inecuaciones, que es exactamente el mismo proceso, sino que ya no vamos a tener un solo igual, sino vamos a tener los signos mayor que, menor que, o mayor o igual, o menor o igual que. Pero el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces decimos que resolver una inecuación significa determinar todos los valores de la variable que hacen que la desigualdad sea verdadera. Una inecuación por lo general tiene infinitas soluciones que forman un intervalo al que se le denomina conjunto solución. Entonces vamos ya a ver aquí rápidamente un ejemplo, pero antes voy a recordarles, o vamos a recordar cómo se resuelve una ecuación, ¿sí? Entonces, los pasos para resolver una ecuación de primer grado, que son las que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, el primero nos dice, se mueven los términos que contienen la incógnita a la izquierda y los números a la derecha, que son el segundo miembro. Entonces, recuerden que por allá, si se acuerdan de sus clases, el profesor les decía, dejen las X o lo que tenga variable a un lado y lo que tenga número al otro lado de la igualdad. Sí, la igualdad funciona para ambos sentidos, pero acostumbramos a dejar las variables al lado izquierdo y al lado derecho los números. ¿Listo? El segundo paso es, si es necesario, se reducen términos semejantes en cada miembro de la ecuación. Entonces es cuando les decimos, no podemos combinar peras con manzanas. Entonces, lo que tenga X, lo opero con lo que tenga X, o lo que tenga Y, o lo que tenga Z. Y los números se operan por aparte. También, si yo tengo una X, no la puedo ir a operar con una Y o con una Z. Lo que tenga X con X, lo que tenga Y con Y, lo que tenga Z con Z. ¿Listo? Y al final se despeja la incógnita y se saca el resultado. Resolver una ecuación, ustedes saben que siempre es hallarle el valor a una incógnita. Entonces, para que recuerden, vamos a hacer este ejercicio, estos ejemplos. Una ecuación es esto, una expresión que tiene una variable y, bueno, en este caso porque son lineales de primer grado, una variable y numeritos o constantes. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? 3x más 5 igual a 8. Acá. Ya. Me está borrando. Acá. Listo, entonces acá. El primer paso que decía, dejen los números a un lado y las variables a otro. ¿Y qué dice? Los números que contienen la incógnita o los términos que contienen la incógnita se dejan a la izquierda y los que tienen son las cantidades numéricas a la derecha. Entonces, ¿cuál es el término que aquí tiene una incógnita? ¿El 3, el 5 o el 8? ¿Quién es la incógnita en esta ecuación? ¿O la variable El 3. el 3? ¿Quién será? Este término como tal es 3x. Si el 3 está acompañando a la x, ¿quién es la variable ahí? O la incógnita. ¿A quién necesito yo hallarle su valor? X. A la x. Sencillo. Recuerden que siempre las variables son las que notamos con letras. Claramente pueden ir acompañados de un número. Es decir, aquí el 3 me está multiplicando esa x.
pero la variable sigue siendo la x solita. El 5 y el 8 son términos independientes que llamamos constantes, que son los únicos valores numéricos, los que no tienen ninguna variable al lado. Entonces, ¿qué hacemos para despejar esta ecuación? Simplemente dejamos el 3x, como ya lo tenemos ahí a la izquierda, lo dejamos quietico. Y lo que tenga número lo mandamos, lo enviamos después del igual. ¿Sí? ¿A quién tengo que mover? ¿Al 8 lo tengo que mover? Si yo lo dejo, mire que él ya está después del igual, está al lado derecho, no le tengo que hacer nada porque ya lo tengo ahí después del igual. ¿A quién sí tengo que llevarme para el otro lado? Al 5, ¿sí? Porque el 5 está aquí al lado izquierdo donde solo me debe quedar los términos que tengan letras, en este caso solo el 3x. Entonces el 5 lo voy a llevar después del igual. Ojo acá, siempre cuando me llevo un término después del igual, cuando lo traslado de sitio en una ecuación, le voy a cambiar su signo. Entonces, si el 5 está positivo, ¿cómo me pasa después del igual? Chicos, ¿cuál es el signo contrario a un signo positivo? Negativo. Negativo. Entonces, si el 5 está positivo, ¿cómo pasa después del igual? Negativo. ¿Listo? El tercer paso ya es realizar la operación. Entonces, el 3x en este caso, ay Dios, el 3x está solito. Entonces lo vuelvo a dejar ahí a él solito. Y hago la operación que está. 8 menos 5. ¿Cuánto es 8 menos 5? 3. ¿Listo? Entonces, 8 menos 5 es igual a 3. Me queda el último paso que es despejar la x. Recuerden que siempre la debemos dejar solita. Entonces, ¿quién me le está estorbando aquí a la x? Pues este 3 que tiene al lado. Recuerden una cosita, cuando hay un número acompañando a una letra y aparentemente no hay un signo entre los dos, es como si la estuviera aquí. Estuviera sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Este 3x acá es lo mismo que tener que. Chicos, por favor, estas son cosas muy básicas. A estas alturas debería más que saber esto. Si el 3 está acompañando a la x es porque la está multiplicando. ¿Sí? Cuando no hay un signo entre un número y una variable es porque el número está multiplicando a la variable. Entonces simplemente como el 3 está multiplicando a la x, lo voy a enviar a hacer lo contrario de multiplicar. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir, muy bien. Simplemente estoy despejando ecuaciones que eso lo saben hacer desde el quinto primario, se supone. Entonces, como el 3 que yo me voy a llevar es este, él está positivo, él se va con su mismo signo positivo. Y el 3, otro que está después del igual, él no se ha movido, queda allí. Simplemente como él estaba multiplicando pasa a dividir, entonces lo escribo así, como en términos de fracción, por así decirlo. Y realizo la operación, si se puede simplificar, simplifico, si no, dejaría así. ¿Cuánto es 3 dividido en 3? 1. 1. Y listo, ya me queda x es igual a 1. ¿Cuál es la idea de una ecuación? Pues hallar el valor de la variable, en este caso de x. Listo, entonces esto simplemente para recordar cómo se resuelven ecuaciones, que es lo único que van a tener que hacer acá en la guía, resolver ecuaciones y ya la manera de dar la respuesta ahorita con las ecuaciones, sí
cambia un poquito, pero es básicamente esto. ¿Sí? Entonces estoy recordando en primer lugar cómo se resuelve la ecuación. Listo, ahora tengo esta, menos 6y más 4 es igual a 2y menos 4. Entonces, para que recuerden que no siempre va a ser x, que es la variable más utilizada, la letra que más utilizamos, pero puede ser y, puede ser t, puede ser w, puede ser z. La letra no importa, la letra cual sea, siempre va a ser la variable. Entonces, lo que les decía, el primer paso es ubicar al lado izquierdo los términos que contienen la incógnita. Entonces, ¿cuáles de estos términos tienen la incógnita? ¿Quiénes tienen a la y? 6y y 2y. 6y y 2y. Muy bien, el menos 6y ya está allá a la izquierda, entonces lo dejo quietico, no lo voy a tener que mover. ¿Sí? ¿A quién sí voy a tener que mover? Recuerden, estamos dejando lo que tenga y a un lado y lo que solo tenga número al otro lado. Entonces, el 6y lo dejo ahí quietico. ¿Quién más tiene y? El El 2. 2y. El 2y, muy bien. El Pasa a 2y, ser negativo. muy bien. Él está aquí, recuerden que si aparentemente no tiene un signo adelante es porque es positivo. Él está aquí positivo, sí. Como lo tengo que trasladar al otro lado de la ecuación, ¿con qué signo va a pasar? Si está positivo, cambia a negativo. Listo, entonces lo muevo de lugar, pero con el signo contrario. O hacer la operación contraria. Él está ahí sumando, lo que pasa es a restar. O si estuviera multiplicando, lo que pasa es a dividir. Listo, entonces ya me quedó lo que tiene y al lado izquierdo. Ahora, ¿qué me falta? Lo que tenga solo numerito, dejarlo al lado derecho. Entonces, empezamos siempre con lo que queda quieto. El menos 4, como no se va a mover, lo dejo con su mismo signo porque él ya estaba después del igual, no tengo que hacerle nada. En cambio, a este 4, que era el que estaba positivo, Pasa a ser yo lo negativo. voy a llevar después del igual, pasa a ser negativo con el signo contrario. Entonces, él estaba positivo, cambió a ser negativo. ¿Listo? Entonces aquí, esta es simplemente con un paso más que el anterior porque tenía dos términos que incluían variables. Ahora sí hago las operaciones que me aparecen allí. Menos 6y menos 2y, ¿cuánto me da esto? Menos 6 menos 2, ¿cuánto es? Tengo dos términos con el mismo signo que se hace entre ellos. Menos 8y, profe. Muy bien. El único como que Menos 8y a la 2. Exacto. Menos 8 solo y, porque si tengo y, tengo peras, son peras, si tengo manzanas, son manzanas. Si fuera y al cuadrado, sí me quedaría y al cuadrado. En este caso, la y me está representando mi pera o mi manzana. Entonces no le voy a incluir un exponente de más. Esperen que acá pasa con Melis. Simplemente opero con los números. Listo, entonces me queda menos 8y. Menos 8y. ¿Listo? Nada de y al cuadrado, solo la y. Y al otro lado, menos 4 menos 4. ¿Cuánto me da menos 4 menos 4? Menos 8. Menos 8. ¿Sí? Si tienen signos iguales, sumo y queda el signo de los números. Si tienen signos diferentes, resto y queda el signo del número mayor. ¿Listo? Ya llegamos aquí, como el anterior, al penúltimo paso. La idea es dejar a la y solita. Entonces, ¿quién me le está aquí estorbando a la y? El menos 8. El menos 8. ¿Y el menos 8 qué me le está haciendo? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Multiplicando. Le está multiplicando, muy bien. Si está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, en este caso, listo.
El menos 8 que está después del igual queda igualito con todo y su signo. Y el menos 8 que está aquí es la única, ¿ves? Que él mismo pasa y se lleva su signo, ¿sí? Ahí él no va a cambiar de signo, entonces lo bajo con todo y su signo. Él estaba multiplicando y acá, ¿qué pasa? Se pasó a dividir, ¿listo? Pero él se lleva su signo. Cuando ya lo tengo acá en multiplicación y lo voy a pasar a dividir, él se lleva su signo, ¿listo? Y ahora, ¿qué hago acá? ¿Cuánto es menos 8 dividido en menos 8? Menos 1. 1. ¿Por qué? Porque en este caso este menos con menos me da más. Menos por menos me da más. Y por eso la fracción como tal me quedaría positiva. Y hago la división. 8 dividido entre 8 es 1. Pero en este caso me queda con signo positivo. Si en caso contrario el 8 acá hubiera estado positivo y el 8 de abajo hubiera estado negativo, entonces hacemos más por menos y me da menos. Pero en este caso no, porque ambos estaban negativos. Cuando son del mismo signo, quedan positivos, y si son de signos contrarios, quedan negativos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues ya y es igual a 1. ¿Listo? Entonces, estos los pasos para recordarles cómo se resuelve una ecuación. ¿Listo? Que es el procedimiento de base que vamos a tener para resolver ahorita las inecuaciones que aparecen acá. Como les decía, en las inecuaciones, ¿cuál es la diferencia? Que ya no vamos a tener el signo igual como lo teníamos ahorita. Fíjense que acá era el signo igual. Sino vamos a tener el signo mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí teníamos en el primer ejemplo, x más 3 debe ser mayor que 7. Entonces vamos a mirar, ya acá no va a tener una única solución como nos dio allá, x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 3, no. Aquí va a ser un conjunto de soluciones, va a ser un conjunto infinito. ¿Listo? Entonces tenemos x más 3 mayor que 7. ¿Qué hacemos? Lo mismo, dejamos variables a un lado y numeritos al otro. Entonces, acá lo copié dos veces. Este lo puedo eliminar de aquí. Listo. Ya saben, si se cierra, vuelven a entrar por el mismo enlace. La X va a quedar al lado izquierdo solita. ¿Y qué voy a hacer? El 7, que está al lado derecho, lo dejo igual. ¿Y a quién es el que me voy a tener que llevar al otro lado? A el 3.